Buenos días. Estamos viendo el trabajo presentado por una servidora, validación de una escala de factores de riesgo asociados a violencia de género, basada en un chatbot en una muestra de estudiantes mexicanos. El trabajo es presentado por Helios José Sebastián Vallejo Vargas, una servidora, Daniel Lima Sánchez y Jennifer Incapié Sánchez. Nosotros somos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la FE Zaragoza. En la última década se ha presentado un incremento considerable de los casos de violencia relacionados a la perspectiva de género en la población estudiantil. Aunado a esto, la situación actual de la emergencia sanitaria a nivel mundial obliga a la población a vivir en aislamiento, incrementando el riesgo y la disminución al acceso a orientación y canalización en población con esta problemática. De ahí que se presente la validación psicométrica de una evaluación basada en chatbot, que es a distancia, para evaluar y canalizar a estudiantes con factores de riesgo asociados a violencia de género. Los chatbots es un software que interactúa con los usuarios simulando una conversación humana a través de texto, voz, mediante la interacción de teléfonos inteligentes o computadoras. En el contexto de la atención médica, los chatbots o healthbots están destinados a proporcionar información de salud y terapia personalizada a los pacientes, proporcionar productos y servicios relevantes a los pacientes, así como sugerir diagnósticos y recomendar tratamientos basados en los síntomas del paciente. Para hacer este estudio, se realizó una revisión teórica acerca de los instrumentos que existían para evaluar factores asociados a violencia de género. Con ello se construyó un cuestionario que se integró junto a la escala de autoestima de Rosenberg, y estos ítems fueron incluidos dentro de una plataforma de chatbot basada en un programa de Watson de IBM. Evaluamos la validez de apariencia con la opinión de expertos en salud mental y se reclutaron a las participantes por medio de redes sociales durante 2 semanas. Los datos fueron anónimos, pero se incluyó una caja de comentarios, así como un apartado de contacto para derivar a aquellos participantes que consideraban necesario recibir atención profesional, y también se les preguntó si consideraban que habían sufrido algún tipo de violencia de género, considerando ese caso. El análisis estadístico se realizó en el programa SPS versión 16, evaluándose la consistencia interna con alfa de Cronbach, con sensibilidad y especificidad con la curva de Core, y un análisis factorial con autovalores superiores a 1 y una prueba de correlación con la prueba de autoestima de Rosenberg. Encontramos que evaluamos a 262 participantes. En general mostró adecuados valores psicométricos. El alfa de Cronbach que obtuvo fue de 0.939, con una correlación entre clase de medias promedio de 0.939 también. Y los valores de sensibilidad y especificidad se tomaron en cuenta considerándose los casos, los sujetos, las personas que habían sufrido violencia de género, y para ello obtuvimos un área bajo la curva de 0.803 bastante buena, y se obtuvo una sensibilidad de 0.917 y una especificidad de 0.744 si las participantes habían obtenido más de 0.5 puntos en la escala. Esto es muy importante porque son poquitos puntos los que se correlacionan ya con tener violencia de género. Aquí podemos ver la curva CORE, podemos ver los valores de sensibilidad y especificidad tomados, así como la línea de referencia. Y hicimos también curvas para cada una de las preguntas, y lo más interesante fue que hubo 2 preguntas específicamente que tenían una área de la curva muy similar a todo el instrumento, y eran específicas: te ha insultado y te ha rebajado o menospreciado. En el análisis factorial, con los datos obtenidos, pusimos una rotación Varimax para maximizar las diferencias y eliminamos 4 ítems que tenían varianza de 0. Estos ítems no los eliminamos de todo el instrumento, solamente para el análisis, y fue porque no tuvimos casos que referían esta situación. Afortunadamente, ahora vamos a ver las preguntas. Se referían a: te ha disparado con una pistola o rifle, te ha agredido con navaja, te ha amenazado con alguna pistola o te ha amenazado con alguna navaja. De estos, obtuvimos 4 factores que explicaban el 74.34 de la variancia, que es un valor bastante bueno. Estos 4 factores los denominamos violencia física. Podemos ver ahí la alta correlación que tenían entre sí: violencia psicológica, destructividad y violencia sexual. Dentro de esto podemos ver que las mayores correlaciones estaban relacionadas con violencia física y violencia psicológica. Ahora, considerando que la autoestima se ha considerado como un factor protector para evitar la violencia de género,
evaluamos una correlación con la escala de Rosenberg de autoestima y obtuvimos, como esperábamos, una correlación pequeña pero negativa de menos 0.198, si bien fue significativa, eh, con un valor de significancia menor a 1, a 0.01. Y además encontramos 39 mujeres que respondieron positivamente como casos. Y aunque la encuesta fue anónima, hubo muchas mujeres que nos pidieron tanto canalización o más información para atender la problemática. Entonces, encontramos que la frecuencia de violencia de género en la población estudiada es muy alta, muy similar a lo que han reportado valores en otros estudios, y que probablemente tengamos preguntas que ya nos hablen de violencia de género y que podamos utilizar como tamizaje, especialmente las que hablan sobre humillación o que hablan sobre menosprecio de la pareja. Y personalmente es donde tendríamos que trabajar un poquito más porque justamente son las preguntas que se relacionan también con una baja autoestima. Por ello, trabajar con autoestima y con establecer límites para que no se dé el primer paso a la violencia de género será muy útil. Eh, aunque el problema se ha visibilizado últimamente de una manera muy importante, es importante contar con instrumentos que puedan ser usados a distancia y que nos sirvan para tanto detectar problemáticas como canalizar a las pacientes a las áreas correspondientes de atención. Y esto es uno de los, digamos, proyectos que estamos trabajando para poder mejorar todos los factores psicosociales que afectan a los estudiantes. Les agradezco mucho la atención. Hasta luego.